Voy a empezar diciendo que para hablar de militarismo pues hay que hablar de en qué mundo se da el militarismo y se da la lucha por la paz, ¿no? Y en qué sistema. Y este sistema, que es el sistema neocapitalista, el sistema del dominio del mercado, es un sistema que es antitético de la democracia, ¿no? Contra lo que a veces se cree y contra lo que los teóricos del neocapitalismo nos quieren convencer, ¿no? Tenemos una Europa que hemos denunciado muchas veces como la Europa fortaleza, porque es una Europa cerrada sobre sí misma, sobre su bienestar, intentando no compartir con nadie ese bienestar y cerrando sus fronteras a los inmigrantes, ¿no? Y solamente deteniéndonos en un aspecto del tema de la inmigración entenderíamos qué es el sistema y qué Europa estamos, ¿no? Pues estamos en una Europa en el que se incumple uno de los derechos humanos de la Declaración de Naciones Unidas de 1948, que es el derecho a la libre circulación de las personas, ¿no? La Unión Europea neoliberal ha legislado para que sí exista la libre circulación de capitales, pero no existe la libre circulación de trabajadores, la libre circulación de los ciudadanos, y nos prohíben una cosa que dice la Declaración de Derechos Humanos que es un derecho humano, el derecho a circular, a cambiar de país, a moverse libremente por el mundo. Bueno, pues sabéis perfectamente que esto no es así, que esta Europa está cerrada en sus puertas para los pobres, para la pobreza, y que le convierte a los inmigrantes en mercancías, ¿no? Hemos pasado unos años de hegemonía muy conservadora, de extrema derecha, del señor George Bush, que ha impuesto un mundo guerrero, ¿no? Ha querido imponer la barbarie de la guerra, y ahí tenemos tres escenarios, el de Irak, el de Afganistán, el de Honduras, donde es fácil encontrar por qué y donde se ha dado, han sido nuevos escenarios, como dice el título del seminario de la jornada que hoy nos ocupa, ¿no? Nuevos escenarios de guerra. Bueno, ¿y por qué se han producido estas guerras? Pues por lo que también se planteó ya aquí, por el control de los recursos naturales, ¿no? Las guerras futuras van a ser por el control de los recursos naturales, siempre fue así, pero ahora mucho más porque los think tank que analizan y estudian este tipo de cuestiones ya plantean el agotamiento de los recursos naturales, ¿no? Plantean que estamos ante la posibilidad real de que el petróleo, el gas se termine, ¿no? Y por tanto va a haber una pelea primero de los imperialistas agrupados, ¿no? Como se hacía en el siglo XIX, si recordáis la conferencia de Berlín de 1885, ahí se produce el reparto primero de África, y ellos se sientan y aunque es un reduccionismo, toman el mapa de África y sabéis que se agarran unos tiralíneas, se diseña el reparto entre las potencias imperialistas de África, ¿no? Hoy está pasando un poco esto, ¿no? Los imperialistas se ponen de acuerdo, invaden Irak, todos juntos, a la cabeza Estados Unidos, obviamente. Ahora se produce también la invasión de Afganistán, que es otra guerra imperialista no reconocida, pero lo es, y proceden bueno, al control del gas y de una zona geoestratégica muy importante, ¿no? La izquierda europea en general tenemos que denunciar este modelo neocapitalista, imperialista, que en lo militar pues ya llega a límites increíbles, siempre camuflando sus intereses, ¿no? Es una Unión Europea seguidista de la extrema derecha norteamericana. Aquí hay unos teóricos que son John Negroponte, el Otto Reich, Dick Cheney, ¿no? Kissinger, Condoleezza Rice, ¿no? Todos estos, digamos, dirigentes de los llamados halcones republicanos son los que han dirigido la política exterior norteamericana. Y creemos que no va a haber mucho cambio con Obama, ¿no? Va a ser un imperialismo más blando, si queréis un imperialismo que va a intentar no ser tan bruto o tan guerrerista como el anterior, pero al fin y al cabo es imperialismo, ¿no? Obama no es más que el vértice del poder, de una estructura de poder que se llama Pentágono, que se llama CIA, que se llama intereses de las petroleras norteamericanas, etcétera, ¿no? A las que los republicanos han seguido muy vinculados, ¿no? ¿Y qué tenemos en Europa? Un seguidismo, ¿no? Un seguidismo tremendo de las políticas norteamericanas, y un señor llamado Javier Solana, que siempre ha sido pro Estados Unidos, un hombre de los americanos, y que lo sigue siendo. La denuncia del Tratado de Lisboa en lo que tiene como incrementación del militarismo. El Tratado de Lisboa no ha sido tan difundido como la Constitución, pero por la puerta de atrás y de forma antidemocrática nos han colado un tratado que tiene algunos artículos muy centrados en los temas militares y de seguridad, ¿no? Tenemos que exigir desde la Unión Europea, desde la izquierda europea, que el Tribunal Penal Internacional actúe, por ejemplo, contra los dictadores de Honduras.
Honduras ha firmado el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Bueno, pues habrá que situar, ubicar denuncias contra los dictadores y contra los militares que han dado el golpe militar en Honduras. Si el TPI, la Corte Penal Internacional, no se convierte en un instrumento eficaz, útil, no avanzaremos tampoco en la persecución de los crímenes contra la humanidad. Asimismo, Naciones Unidas tiene que reformarse, Naciones Unidas tiene que democratizarse y tenemos que exigir esa democratización. No puede seguir siendo el Consejo de Seguridad una herencia de la Guerra Fría quien controle Naciones Unidas y ponga veto a cuestiones que no le gustan o que planteen los pueblos pobres, ¿no? Y tenemos que acabar con la herencia de Bush, ¿no?, de George Bush, que planteó después del 11S un nuevo mundo terrible, ¿no?, un mundo que aceptara la barbarie. La guerra de Irak, según lo teorizaba el think tank norteamericano de los halcones negros estos, ellos planteaban que el mundo tenía que acostumbrarse a la barbarie, el mundo tenía que no contar ya con Naciones Unidas. Incluso John Negroponte, que era embajador de Bush en Naciones Unidas, teorizaba al mismo tiempo que Naciones Unidas tenían que desaparecer. Incluso llegó a plantear la violación total de los derechos humanos. Llegó a plantear una teoría que era el estado global de excepción. Esto está muy teorizado a nivel internacional, pero ellos plantearon, con la excusa de la lucha contra el terrorismo, que no cabían ya los derechos humanos, ni siquiera el derecho a la intimidad en las comunicaciones. Por eso crearon la red Echelon, que es una red de control de las telecomunicaciones a partir de los satélites para investigar a todo el mundo, grabar a todo el mundo las comunicaciones, ¿no? Todo este nuevo orden mundial, militar, político, económico, ¿al servicio de qué? Pues construido sobre la base del control de los mercados, del control de los recursos naturales y estratégicos, ¿no? Un nuevo orden creado para las transnacionales, para los bancos, para las petroleras y para la armamentística capitalista. Y esto también tenemos que denunciarlo. Tenemos que decir que la Unión Europea hoy es un proyecto político al servicio del neocapitalismo internacional más salvaje.